Ok, buenos días hermanos, ¿cómo están todos? Bien. Buenos días hermanos de Ciudad del Carmen, espero que todos se encuentren muy bien en nombre del Señor. Le damos gracias a Dios que nos permite este domingo, Día del Señor, de hecho el último de este año 2025. Entonces vamos a aprovecharlo con toda la actitud para nuestro Dios. Para eso vamos a orar juntos a nuestro Padre, para que sea Él quien dirija esta reunión. Oramos juntos. Amado Señor nuestro, nosotros te damos muchísimas gracias porque estábamos perdidos caminando hacia el infierno eterno y tú nos has rescatado por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Hace 2000 años vino al mundo como el Cordero, cargó todo nuestro pecado y lo cubrió con su sangre preciosa. Su muerte y su resurrección nos ha justificado delante de ti. Ahora nosotros también tenemos la fe segura de que podemos entrar al cielo en cualquier momento en que tengamos que partir de este mundo. Nos has dado el precioso regalo del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros para que podamos llevar una vida cristiana adecuada delante de ti. Nos has permitido el precioso regalo de la iglesia, en la cual nosotros tomamos toda la fuerza para llevar bien la vida cristiana. De verdad te damos muchas gracias que nos hayas permitido este último domingo para que nosotros podamos aprender bien en este 2025 de tu palabra. Que sea el Espíritu Santo quien guíe los labios del predicador y que también abra el corazón de todos los oyentes. Todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro precioso Señor Jesús, quien nos dio la vida eterna. Amén. Entonces, hermanos, uh, ¿de qué libro hemos estado aprendiendo? Lucas, ¿verdad? Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 2, por favor, hermanos. En el libro de San Lucas capítulo 2, versículos 11 al 14. En el Nuevo Testamento, San Lucas capítulo 2, versículo 11. Hermanos de Ciudad del Carmen, ahí me vuelven a ver otra vez. ¿Ahí me escuchan? Me les fui por un rato, perdón, botón equivocado. Ok, San Lucas capítulo 2, versículo 11 al 14. Si todos lo tenemos, San Lucas 2 del 11 al 14, vamos a leerlo todos juntos, por favor. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Hasta ahí, hermanos. Nosotros por todo el mes de diciembre hemos estado aprendiendo San Lucas capítulo 2 del versículo 8 hasta el versículo 14. Ya nosotros hemos aprendido el primer domingo de diciembre el corazón de las personas que estaban esperando a Jesucristo por primera vez. Entonces, hermanos, solo quiero hacerles esta pregunta. ¿Jesucristo habría nacido un 25 de diciembre? Todo no puede ser así. También, hermanos, también nosotros aprendimos la última vez, versículos 9 y 10. Primero, el Señor, ¿qué mensaje nos quiere dar? ¿De gran temor o de gran gozo? Primero, el mensaje de gran temor, ¿sí? Y luego el mensaje de gran gozo. ¿Esto por qué? Estos pastores, cuando fueron rodeados por la gloria, ellos tuvieron gran temor o gozo. Gran temor. ¿Por qué? Es igual. Cuando un pecador se da cuenta de que Dios es santo y que uno a sí mismo es el pecador que será juzgado, ¿tendrá gozo o tendrá temor?
Así es, hermanos. Pero luego, cuando este pecador está verdaderamente arrepentido y el Señor le muestra al Cordero que pagó todos sus pecados, entonces, ¿tendrá gozo o no? Sí, hermanos, tendrá muchísimo gozo. Entonces, hermanos, si nosotros vemos alrededor de la Biblia, siempre ha sido así. Primero Dios le muestra el pecado a la persona para que así mismo reconozca soy el pecador. Entonces, si esta persona reconoce que es el pecador, si reconoce cuál es su destino eterno, tendrá él arrepentimiento verdadero. Y entonces cuando el pecador está verdaderamente arrepentido, el Señor le muestra el gran evangelio, que significa la buena noticia, el perdón de pecados. Entonces, el Señor siempre ha sido así. Cuando usted examine las historias de la Biblia, el Señor siempre ha dado primero que el hombre es el pecador, pero cuando este pecador se arrepiente, el Señor le muestra la grande salvación. Entonces, eso es en resumen lo que hemos aprendido en este mes. Hoy con ustedes quiero aprender y quiero meditar del versículo 11 al versículo 14, sobre todo resaltando el tema de la paz. Sí, hermanos, entonces en esta última sesión de San Lucas capítulo 2 de Cristo, la esperanza cumplida, específicamente vamos a enfocarnos en la paz. Primero que nada, hermanos, dice el versículo 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Entonces, pensemos bien en esto. Vamos a contrastarlo, la actitud de estos pastores en el que se les dijo, tienen que ir a la ciudad de David, ahí hay un Salvador. Y el versículo 12, esto servirá de señal. Hermanos, esta sola frase, esto servirá de señal, ¿será muy importante o no? Sería extremadamente importante. ¿Por qué? Es cierto, ellos ya recibieron la noticia, hay un Cristo que es el Salvador. Sin embargo, era importante que ellos identificaran cuál era ese Cristo. Es por eso que se les dijo, esto servirá de señal. Y se les dio tres, ¿no? Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Pero sobre todo, ¿en dónde lo podrían encontrar? En la ciudad de David. ¿Cuál es la ciudad de David? Belén, Belén. Hermanos, este Belén significa casa de pan. Entonces, Jesucristo, San Juan capítulo 6, yo soy el pan de vida. Entonces, aquí en la ciudad de David, en Belén, la casa del pan, ha nacido el Señor Jesucristo, que será el pan de vida para que todos los pecadores lo coman y puedan recibir la vida eterna. Entonces, ellos ya tienen esa fe. Existe Cristo el Salvador, ya vino, ya nació. Pero ahora era indispensable identificar cómo lo vamos a encontrar. Entonces, por eso el ángel les dijo, está en la ciudad de David, está en un pesebre envuelto en pañales. Otra versión dice en telas, pero es igual. Entonces, hermanos, ¿por qué esto sería extremadamente importante? Porque los magos, también en un principio, ellos vieron una señal. San Mateo capítulo 2, los magos que han visto una estrella. Sin embargo, estos magos cometieron un error muy grande. Ya nosotros hemos aprendido un poquito de San Mateo capítulo 2, pero solo para refrescar la memoria. Los magos de San Mateo capítulo 2 y los pastores de San Lucas capítulo 2, ellos se encontraron en el pesebre. No, primero, Lucas capítulo 2, los pastores, ellos fueron al pesebre, pero Mateo capítulo 2 dice que los magos fueron a la casa cuando Jesús ya era un niño. Entonces no llegaron al mismo tiempo. Entonces, hermanos, pero sí pensemos en esto. Estos magos, cuando nació Jesús, en ese momento la estrella se ha puesto. Entonces, en ese momento ellos salieron para buscarlo. Pero ¿cuál fue su mayor problema de los magos? Ellos no siguieron como tal la señal que Dios había dado, sino ellos se dejaron guiar por su propia idea. Entonces, cuando ellos vieron la estrella, tuvieron el mismo corazón. Ah, ya nació Jesús, el Mesías, el Salvador. Sin embargo, mientras los pastores, ellos siguieron las instrucciones, está en Belén, está envuelto en pañales en un pesebre, los magos solamente pensaron, ah, si ya nació entonces el Mesías, que es el rey de Israel, tiene que estar en Jerusalén, tiene que estar ahí. Entonces los magos se dejaron guiar por su propia idea y llegaron hasta Jerusalén, donde lejos de encontrarse con Jesús, el Mesías, el Salvador, se encontraron con dos figuras. Se encontraron con la figura de Herodes y se encontraron con la figura de los fariseos. Entonces, ¿por qué ellos, lejos de encontrarse a Jesús, por qué se han encontrado con estas dos figuras?
porque trataron de buscar al Señor con su propia idea, con su propio pensamiento. Pensémoslo bien. Desde el punto de vista humano, los magos habían pensado bien. Si ha nacido el rey de Israel, entonces, ¿en dónde tendría que estar? En la capital, que es Jerusalén. Ahí tendría que estar en el palacio. Entonces, ellos llegaron así bien emocionados. ¿Dónde está el rey de Israel? Venimos a adorarlo. En ese momento, claro que Herodes se atemorizó junto con los fariseos. Entonces, hermanos, el pensamiento de los magos era humanamente lógico, adecuado. Sin embargo, no eran las instrucciones que el Señor había dado. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? A Jesús, el Mesías, el Cristo, el Salvador, uno nunca puede encontrarlo a través de la lógica humana. Uno nunca puede encontrarlo a través de estarnos guiando por nuestra propia idea o nuestro pensamiento, sino que también la Biblia nos ha dado las señales para que nosotros podamos encontrarnos con el verdadero Jesús. De hecho, la Biblia también nos está advirtiendo que hay otro Jesús, que hay muchos más Jesús del original. Entonces, para nosotros es indispensable saber reconocer a qué Jesús yo estoy siguiendo. Vamos a buscar, hermanos, por favor, marcando aquí si les es posible. Y vamos a buscar Segunda de Corintios, capítulo 11. Seguimos en el Nuevo Testamento. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 14. De el 13 al 14. Segunda de Corintios 11, del versículo 13 al 14. Yo lo voy a leer. Segunda de Corintios 11, del versículo 13 al 14. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces también este Satanás, junto con sus demonios, tratan de disfrazarse de Cristo, tratan de disfrazarse de Jesús. Y entonces ellos también, como ángeles de luz, empiezan a ofrecer una paz, pero que solamente puede ser humana. ¿Qué quiere decir? Que también muchos creyentes han buscado del Señor, pero solo con su propia idea, solo con su propio pensamiento, y han caído con una de estas dos figuras. Mire bien, hermanos, el error que cometieron los magos, ¿habría tenido una consecuencia grave o no? ¿Cuál fue la consecuencia tan grave que desencadenó el error de los magos? La muerte de los niños de Belén. ¿Qué nos quiere decir esto? Buscar a Jesús con el pensamiento humano, con la lógica humana, solo va a desencadenar la muerte como una consecuencia. Lejos de tener la paz verdadera, va a solamente desencadenar la muerte. Entonces, para todos los creyentes es necesario examinar si estamos siguiendo al verdadero Jesús y no estamos siguiendo a una de estas figuras que sea Herodes o a una de estas figuras que sean los fariseos. De hecho, el Señor también mandó a que nosotros no miráramos bien a lo que estamos siguiendo para no caer en este error. Vamos a buscar Marcos capítulo 8. San Marcos capítulo 8, versículo 15. San Marcos capítulo 8, versículo 15. San Marcos capítulo 8, versículo 15. Vamos a leerlo todos juntos, por favor, hermanos. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Hermanos, levadura significa el pecado. ¿Eso por qué?
Levítico capítulo 2 explicó el Señor, no puede añadir levadura ni miel a la ofrenda que tanto Dios ha pedido. Por eso, miel como es sentimiento humano, pero también levadura como el pecado. Es porque Dios siempre se ha abstenido de que los hombres le echen levadura a la ofrenda del Señor. Aquí está diciendo, mire y guárdese de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Fue con estas dos figuras con las que los magos se encontraron al buscar con su propio pensamiento a Jesús. Entonces, primero pensemos, hermanos, en la levadura de Herodes. Hay que pensar un poquito en él. Este Herodes, él no era un judío realmente. Él adoptó el judaísmo como una religión, pero él no era un judío realmente. Él era de Idumea, que significa que era un edomita, o sea, descendiente de Edom. ¿Quién fue Edom? Su mismo nombre era Esaú, el hermano de Jacob. Entonces, este Esaú también tenía otro nombre, Edom. Entonces, este Herodes era de la línea de los descendientes de Esaú, los edomitas. Entonces, ¿cuál era la característica de Esaú? ¿Él creía en Dios o no? Claro que creía en Dios, pero solo buscaba satisfacer su deseo carnal, nada más. Entonces sí creía en Dios, pero buscaba satisfacer solo su deseo carnal. Pues este Herodes era muy fiel a su antepasado, porque era lo mismo. Él, no siendo parte de los judíos, sí adoptó el judaísmo como una religión. De hecho, sí creía él en Dios. También, de hecho, el libro como más famoso de los judíos, que más ellos le tienen respeto, se le llama el Talmud. Pues imagínense que los judíos detestaban realmente a Herodes, pero aún así le dedicaron 2 líneas para alabarlo en el Talmud. ¿Por qué? Este Herodes molestaba mucho a los judíos. Sin embargo, él invirtió todo su dinero para que el templo de Dios pudiera estar lleno de lujos. Entonces, eso le gustó mucho a los judíos. Detestaban a Herodes con todo su corazón, pero amaban que Herodes haya invertido todo su dinero en el templo, que lo hizo extremadamente lujoso. ¿Esto por qué? Había como más religiones en ese tiempo cuyos templos eran demasiado espléndidos. Entonces, este Herodes no se quería quedar atrás y entonces quiso levantar este templo de Dios, pero solamente como algo espléndido. Entonces, este Herodes, claro que sí creía en Dios, pero solamente buscaba satisfacer su deseo carnal, nada más. Entonces, hermanos, recordemos, el Herodes que persiguió a los niños de Belén. Luego Jesús se encontró con Herodes, ¿no? También. Pero ¿sería el mismo o serían diferentes? Serían diferentes. El Herodes que aparece en San Mateo capítulo 2 es Herodes el Grande y con el que se entrevistó Jesucristo años después era Herodes Antipas, o sea, su hijo, su hijo. Entonces Jesús tuvo contacto con Herodes hijo, pero el Herodes que lo mandó a matar era Herodes padre. Murió y luego se levantó este otro. Pero la verdad es que siguieron la misma línea, el mismo pecado, la misma cosa. Solo buscaban a Jesucristo, pero realmente ellos solo para otras cosas, solamente querían satisfacer su deseo carnal. Hermanos, lamentablemente muchos creyentes podemos caer en este tipo de error. ¿Cuál? Sí, yo creo en Dios, yo quiero buscar de Dios. Sin embargo, yo no quiero soltar mi pecado. Sin embargo, yo no quiero soltar mi mala actitud. Sin embargo, yo no quiero soltar nada de esto. Quiero abrazar a mi Señor con un brazo y con el otro quiero abrazar mi pecado y que podamos tener comunión los tres. Entonces también, hermanos, en ese momento, lejos de encontrarnos con la paz, ¿con qué se encontraría uno? Con la muerte. Entonces, hermanos, el libro de Apocalipsis está hablando la segunda muerte. ¿Qué significa la segunda muerte? Caerá al infierno eterno. Entonces, hermanos, el problema de muchos creyentes es que ellos han caído en esta figura de Herodes. Han buscado a Jesucristo, pero no con las señales bíblicas, sino solamente con su propio corazón. He escuchado de personas que dicen, yo estoy en esta iglesia porque aquí sí me permiten hacer esto. Yo estoy en este lugar porque aquí sí me aceptan tal como yo soy. Yo estoy aquí por X o Y razón. Entonces, son personas que Cristo o Dios viene a ser segunda o tercera parte, pero su deseo carnal es lo más primordial en su vida. Entonces, si ellos no escapan de esta figura de Herodes, solo les espera la segunda muerte. Entonces, hermanos, esto es algo bien impresionante. He escuchado que hay lugares y congregaciones donde ni siquiera es necesario llevar como, ¿qué será? Biblia o cosas así, porque solamente el predicador hablará lo que se le ocurra al momento. Entonces, en ese momento,
¿Por qué esas personas se sienten contentas con eso? Porque le dan mucha prioridad a su satisfacción carnal. También, ¿cómo puedo saber que yo estoy en medio de esta figura de Herodes? Porque solamente busco a Dios para que me dé satisfacción carnal. Solamente busco a Dios para que me dé un mejor trabajo, para que me dé una mejor salud, para que me dé una mejor condición física, para que me dé este tipo de condiciones. Entonces solamente busco a Dios para eso, tal como Herodes Antipas solo buscó a Jesús por una razón. ¿Sabe cuál era? Herodes, cuando Poncio Pilato mandó a Jesús con él, este Herodes se alegró mucho. ¿Por qué? Dice el libro de San Lucas, porque esperaba ver de Jesús una señal. Porque solamente esperaba tomar mucho vino de él. Porque solamente esperaba comer mucho pan que el Señor le diera. Entonces, esto es el error de caer en la figura de Herodes. Pero ahora, hermanos, pasémonos al otro extremo. Está diciendo, guardaos también de la levadura de quién? Los fariseos. Hermanos, de la figura de los fariseos realmente es todavía muchísimo más peligrosa que la figura de Herodes. ¿Por qué? Vamos a buscar San Mateo capítulo 23. Estamos en San Marcos, entonces un libro atrás, hermanos. San Mateo capítulo 23. Versículo 15. San Mateo capítulo 23, versículo 15. Vamos a leerlo todos juntos, por favor. San Mateo 23:15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, te hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Hermanos, está diciendo, porque recorréis mar y tierra, significa pone mucho empeño, pone mucho esfuerzo. Sin embargo, para hacer un prosélito. ¿Qué significa un prosélito? Una conversión, un cambio de religión. Pero aquí, ¿cuál era el problema? Que estos fariseos y escribas de verdad se esforzaban mucho para que las personas conocieran como de la ley de el Señor. Pero aquí, ¿cuál era el problema? Los hacéis dos veces más hijos del infierno que vosotros. ¿Por qué este es más peligroso? La figura de Herodes, ¿usted cree que ellos prediquen de la palabra? Ellos creen en Dios, pero no predican. Ellos creen en Dios, pero no tienen como necesidad predicar el evangelio, pues solamente piden cosas materiales para sí mismos. Entonces, si bien es algo que causará la segunda muerte, que también entrará al infierno, pero no tiene mucho impacto en la vida de las personas. Muy diferente a este tipo de levadura. En otro término, la levadura de los fariseos se refiere a una falsa doctrina de la salvación. Mientras en la figura de Herodes nunca se conoce estos términos de salvación y nacer de nuevo, es muy manejado en la figura de los fariseos estos términos. De hecho, ellos también se esfuerzan mucho, puerta por puerta, lugar por lugar, así y así, así. Sin embargo, cuando logran convencer a las personas, el Señor está diciendo, los han vuelto solamente dos veces más hijos del infierno. ¿Esto qué significa? Lejos de recibir la salvación, los han alejado todavía muchísimo más de Dios. Hermanos, recordemos San Mateo capítulo 2. Los magos llegaron y dijeron, hemos venido a buscar al Mesías. Entonces, Herodes conocía la existencia que de este Mesías, sí conocía de él, por algo se turbó, pero Herodes no tenía ni idea dónde iba a nacer, por una razón, él no tenía ni idea de las escrituras, solamente creía allí y ya. Así también, la figura de Herodes es esta, cree en Dios, pero no tiene ni la menor idea de la Biblia. Pero, ¿a quién llamó Herodes? A los escribas y fariseos, y ellos le dijeron, van a nacer en Belén. ¿Qué quiere decir? Esta levadura sí tiene como mucho conocimiento de la Biblia. Este tipo de figura de los fariseos y escribas sí tiene demasiado conocimiento de la palabra de Dios. El problema viene en esto. Ellos no han nacido de nuevo. ¿Cuál es la figura de los fariseos? Mire, hermanos, es de extremo a extremo.
Mientras en la figura de Herodes uno disfruta por estar complacido del pecado un rato, en la figura de los fariseos es todo lo contrario. La persona siempre se estará esforzando por una salvación que nunca podrá obtener. Una salvación en la que le dicen, si tú haces esta oración o si tú te bautizas, tú eres salvo. Pero asimismo en su corazón no siente la confianza porque sabe que puede perder esta salvación. Entonces, mientras por un lado de la figura de Herodes ni se preocupan porque es ese término, en la figura de los fariseos siempre están preocupados para saber cuándo de verdad ya puedo ser salvo. Entonces muchos dicen, primero tenemos que sufrir para ser salvos, primero tenemos que hacer muchas obras, primero tenemos que guardar la ley, entonces primero tenemos que hacer esto y el otro. Entonces hacen muchas obras, pero increíblemente nunca tienen la satisfacción de decir, mi problema de pecado ha sido resuelto perfectamente. Nunca tienen esa satisfacción de decir, ya todo mi problema ha sido perdonado, ya todo mi problema ha sido resuelto por la sangre de Cristo. No tiene esa satisfacción. Entonces, hermanos, ¿por qué uno puede caer en la figura de Herodes o por qué puede caer en la figura de los fariseos? Por una razón, por la misma equivocación que cometieron los magos. Solo he buscado del Señor, pero según mi propia idea, según mi propia tradición, según mi propia convicción, según solamente lo que yo sienta. Entonces, hermanos, cuando nosotros tratemos de buscar a Cristo con ese corazón, de solamente buscarlo según mi lógica o según lo que yo piense, no dude que caeremos con una de estas dos figuras, ya sea que la figura de Herodes me atrape o ya sea que la figura de los fariseos también me atrape. Entonces, si hoy me siento atrapado en alguna de esas dos figuras, ¿qué es entonces lo que tengo que hacer? Lo mismo que los magos. Ellos entonces volvieron a salir de Jerusalén y ahora sí ellos se guiaron por la estrella hasta llegar a donde estaba Jesús. Lo mismo que hicieron los pastores. Ellos solamente habrán pensado, tenemos que ir a Belén y cuando lleguemos, ¿qué haremos? Ah, tenemos que buscar a un bebé que esté en un pesebre y envuelto en sus pañales, envuelto en sus telas. Entonces, así irían buscando, ¿no? Como casa por casa, como establo por establo. ¿Dónde está ese bebé en ese pesebre? Hasta que lo han encontrado. Entonces, eso se refiere, hermanos. ¿Cómo hay que buscar a Jesucristo? ¿Cuál sería para nosotros esa señal? Vamos a buscar San Juan, capítulo 5. San Juan, capítulo 5, versículo 39. San Juan, capítulo 5, versículo 39. Vamos a leerlo juntos. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es lo mismo. Hay que buscar de Cristo. ¿Cómo? Envuelto en la palabra de Dios, envuelto en las escrituras, porque nunca uno puede encontrar a Cristo fuera de las escrituras. Pero como les dije hace un rato, la figura de los fariseos está como bien llena del conocimiento de Dios. Pero, hermanos, aquí está diciendo, en ella os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Qué quiere decir, hermanos? Aún ellos tienen mucho conocimiento de la Biblia, pero todavía en su corazón no tienen la seguridad de poder ir al cielo. No tienen la seguridad de que su problema de pecado haya sido resuelto. En ese momento tenemos que escapar de esa figura. Así como hicieron los magos, tenemos que escapar y solamente guiarnos de la escritura bíblica que nos lleve hasta la vida eterna. Piénselo bien, las señales que se le dio a los pastores y la señal que se les dio a los magos fue tan exacta que los llevó hasta donde estaba Cristo. A los pastores los llevó hasta el pesebre, a los magos los llevó hasta su casa del Señor. A nosotros también, hermanos. Esta Biblia, esta es nuestra ciudad de David. Esta Biblia es nuestro pesebre. Esta Biblia es ese bebé envuelto en pañales. Esta Biblia es esa estrella que se le apareció a los magos. Entonces, ¿cómo puedo saber que he conocido al Jesús verdadero? Si por esta Biblia yo he llegado hasta el Señor Jesús.
y de verdad yo he nacido de nuevo, y de verdad yo he recibido la salvación, y si de verdad yo ya he resuelto mi problema de pecado solo por medio de la Biblia, entonces me he encontrado con el Jesús verdadero. Entonces, hermanos, les invito a que hoy nos examinemos en esto. Si estoy en la figura de Herodes, significa sí creo en Dios y en parte sí tengo temor de él, pero me gusta mucho disfrutar de las cosas de este mundo. De verdad me gusta mucho disfrutar del placer de este mundo. Si estoy en la figura de los fariseos, en la que sí estoy escudriñando la Biblia cada día, soy el que se levanta 4 o 5 de la madrugada para estar orando, soy el que está leyendo 10, 20 capítulos diarios, pero no tengo seguridad de mi salvación, he caído en la figura de los fariseos. Entonces hay que salir de ahí, hermanos, hay que salir de ahí y hay que escudriñar las escrituras hasta obtener la vida eterna, hasta verdaderamente nacer de nuevo. ¿Por qué? Hermanos, ¿cuál les dije que era el tema central que vamos a aprender hoy? La paz, hermanos, porque los que están en la figura de Herodes solo por un rato disfrutan, pero cuando ese placer se acaba, sienten un hueco en su corazón, sienten una tristeza, un vacío que no puede llenar. Por eso quiere pecar más, por eso quiere distraerse más, porque no puede llenar ese hueco que todavía ahí está. Y en el caso de la figura de los fariseos, tratan de hacer las obras más espléndidas, pero nunca tiene la verdadera paz en su corazón. Siempre está preguntándose, ¿ya con esto podré ir al cielo o me faltará más? ¿Ya con esto podré entrar al reino del Señor o me faltará más? Entonces hay que escapar de esto, buscar al Señor Jesús, donde de verdad está, que está envuelto en las Escrituras, y recibir la salvación, recibir la vida eterna. ¿Por qué? Porque conocer verdaderamente del Señor dará la verdadera paz en el corazón. Mire, vamos a regresar al texto principal, San Lucas, capítulo 2. San Lucas, capítulo 2. San Lucas, capítulo 2, del versículo 11 al 14. Solo voy a ir comentando esto. Versículo 11 está hablando de un Salvador. Eso está hablando el versículo 11. Hay un Salvador, Cristo. Pero el versículo 12 está hablando cómo identificar a ese Cristo. ¿Cuáles son las señales para identificar a ese Mesías? Versículo 13, el resultado de haberlo encontrado. Cuando uno se encuentra verdaderamente con Cristo, el versículo 13 le viene la alabanza en su vida. Y también, versículo 14, habrá la verdadera paz. Entonces, del versículo 11 al versículo 14 no se está explicando eso. Versículo 11, hay un Salvador, Cristo el Mesías. Versículo 12, tiene que saber dónde encontrarlo. No guiarse por su propia idea o lógica, sino solamente por medio de la palabra. Y si lo encuentra, nace de nuevo y recibe la salvación, su vida estará llena del versículo 13 y 14. Estará llena de la alabanza y estará llena de la paz de Dios. Hermanos, aquí vamos a buscar San Juan capítulo 14, por favor. San Juan capítulo 14, versículo 27. San Juan capítulo 14, versículo 27. San Juan capítulo 14, versículo 27. Vamos a leerlo juntos. San Juan 14, 27, hermanos, lo leemos juntos. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz os dejo, mi paz os doy. Pero, ¿qué está diciendo? Yo no la doy como el mundo la da. ¿Qué significa? La paz de Dios tiene un concepto muy diferente a la paz de este mundo. Mire, está diciendo, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Mire bien, ¿qué significa el concepto de paz en este mundo? Es muy básico.
La paz, su concepto en este mundo es no estar en guerra. Eso es el concepto de esta paz en este mundo, no estar en guerra. Un ejemplo, nuestro país de México está en paz porque no tiene guerra con otro país. Es así, entonces ese es el concepto muy básico. Si no hay guerra, entonces hay paz. ¿Qué quiere decir? Que el concepto de paz en este mundo depende totalmente del factor externo, que si este no me ataca, entonces yo estoy en paz. Pero si este me ataca, en este momento ya mi paz se ha perdido. Entonces la paz que ofrece este mundo depende mucho del factor externo. Si este me ataca o no, dependerá de si estoy en paz o estoy en guerra. Sin embargo, ¿cuál es el concepto de la paz que el Señor está ofreciendo? Sin importar del factor externo, se basa totalmente del factor interno, en el cual no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Qué quiere decir? Cuando el corazón de un pecador dejará de turbarse y de sentir miedo, cuando reciba la salvación, cuando pueda nacer de nuevo. Entonces, cuando uno nace de nuevo, ¿cuál es la paz que ofrece el Señor? La paz de decir, mi problema de pecado ha sido 100% resuelto. La paz de decir, pase lo que pase en este mundo, sin duda yo entraré al gran reino de Dios. Entonces ya no depende del factor externo, sino tiene una verdadera esperanza dentro de sí que le hace sentir la paz aún estando en medio de una tormenta. Esa es la paz que sí puede ofrecer el Señor. Entonces, hermanos, nosotros debemos entender bien como este tipo de concepto de la paz, porque hay varias como conceptos de la paz que el Señor nos ha dado. Primero que nada, hermanos, teniendo como base esto, la paz que ofrece el Señor no depende del factor externo, sino del interno, de decir, ya he resuelto mi problema de pecado, yo ya puedo ir al cielo, pase lo que pase. Un ejemplo, lo hemos mencionado algunas veces. Pensemos en la figura de los fariseos. Cuando ellos ven las noticias y ven que ya los países se declaran la guerra y que hay mucho problema, ¿ellos se alegran o tiemblan? Ellos tiemblan. ¿Por qué? Ah, ya el Señor viene pronto. Entonces tengo que hacer buenas obras si no me vaya yo a quedar. Si no, el Señor no me vaya a llevar. Pero los que tienen la verdadera paz de haber nacido de nuevo, cuando ven todo este tipo de cosas, ¿su corazón tiene miedo o no? No. O sea, ya pronto vendrá el Señor por mí. Ya pronto Cristo vendrá por mí. Esa es la gran diferencia. Entonces, aún uno pueda conocer del Señor, pero está todavía en la figura de los fariseos, su paz todavía depende mucho del factor externo. Sin embargo, la de los que han nacido de nuevo depende solamente de su esperanza del cielo, cuya paz no puede ser quitada. Un ejemplo, la figura de los fariseos, o los cristianos, pero ellos no han nacido de nuevo, pero tienen mucho conocimiento bíblico. Si ellos caen en una enfermedad muy peligrosa, de muerte, ¿ellos entran en terror o no? Claro que sí. Dios mío, ¿por qué me permitiste esto? Dios, pero ¿por qué me has permitido esto? Sí. Pero los que de verdad han nacido de nuevo, una enfermedad como esa, ¿podría quitarle su paz? No. Ah, Señor, ya pronto te voy a ver, ¿no? Si tú decides que este sea mi último momento, ya pronto te iré a ver. Entonces, hermanos, esa paz no depende de la valentía humana, depende de una esperanza que tenemos como un ancla bien fijada en nuestro corazón, que nada puede quitar. Entonces, mientras la figura de los fariseos, cuando vienen los problemas externos, empiezan a dudar más de Dios, empiezan a cuestionar a Dios, ¿por qué me permites esto? Los que hemos recibido verdaderamente la salvación, cuando vienen todos esos problemas, solo hace que nuestra paz se ancle más en nuestro corazón, de decir, pase lo que pase, el Señor ya resolvió mi mayor problema, que era entrar al infierno, ya lo resolvió, entonces no importa mucho lo que pase en este mundo. Entonces, hermanos, esa paz nunca puede lograrse con el esfuerzo humano, nunca puede lograrse con la determinación humana, porque los de la figura de los fariseos siempre están forzando su corazón, sé valiente, sé valiente, sé valiente. Pero los que hemos nacido de nuevo nunca tenemos que forzar nada, porque ya está como un ancla ahí bien pegada y bien firme. Entonces, hermanos, tiene que checar, tiene que examinarse muy bien en qué figura estoy yo ahora. Y sin embargo, aquí también está diciendo, entonces, yo no os la doy como el mundo la da. Quiere decir, son conceptos totalmente diferentes. Entonces, hoy quiero aprender con ustedes el origen de la paz, ¿sí? De la que el Señor está
hablando. Entonces, hermanos, la paz del Señor, ¿desde cuándo Él la empezó a anunciar? Esto para nosotros es sumamente importante. ¿Por qué? Porque de verdad el Señor y nosotros no teníamos absolutamente nada que ver. Estamos totalmente enemistados, como polos opuestos. Sin embargo, ¿quién deseó la paz primero? Ambos éramos enemigos, Dios y el ser humano. Pero ¿quién deseó la paz primero? ¿Dios o el ser humano? Dios. Pero, ¿quién fue el primero el culpable que perdió esta paz? Porque en el huerto del Edén, así había la paz entre Dios y el hombre. Pero ¿quién fue el culpable? El hombre. Entonces pensémoslo bien. Dios y el hombre en el Edén sí estaban unidos, pero por culpa del hombre es como si le haya declarado la guerra a Dios porque se alió con Satanás, el diablo, obedeciendo su palabra. Entonces fue el hombre el que atacó a Dios, pero fue Dios quien deseó la paz con el hombre. El ser humano nunca ha deseado la paz con Dios primero. Siempre ha sido Dios el primero que deseó la paz con el ser humano. ¿Desde dónde lo empezó a anunciar? Vamos a buscar Levítico capítulo 3, el tercer libro, ¿no? De la Biblia, Levítico, capítulo 3, versículo 1 al 2. Primero vamos a meditar en este tipo de paz, la paz entre Dios y los hombres, ¿sí? ¿Desde cuándo tuvo su origen? Levítico capítulo 3, versículo 1 al 2. Yo lo voy a leer. Levítico capítulo 3, versículo 1 al 2. Si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto la ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. En el libro de Levítico aparecen 5 ofrendas, pero la tercera es la llamada ofrenda de la paz, donde aquí Dios está anunciando que es Él el que quiere tener la paz con los hombres que han cometido el pecado. Es Él quien está buscando la paz. Entonces, no es el hombre pecador quien en un inicio haya buscado la paz, fue Dios el que buscó de verdad la paz con el ser humano. Para enseñarles a todos cómo sería, cómo de verdad se podría lograr la paz, aquí el Señor está diciendo en Levítico capítulo 3, si su ofrenda fuere sacrificio de paz. ¿Por qué dice la palabra sacrificio? Porque entonces para que haya paz debe haber un derramamiento de sangre hasta la muerte. Está diciendo el versículo 2, y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión. Quiere decir, hermanos, que esta paz, ¿cómo se podría lograr? Dios quiere la paz con el ser humano. Pero les dije hace un rato que el concepto de paz de este mundo es diferente del concepto de paz que Dios ofrece. El concepto de paz de este mundo es no haber guerra, pero ese no puede ser el concepto de paz de Dios, sino que, hermanos, aquí tenemos que entender bien de dónde deriva la palabra paz. La palabra paz realmente deriva del verbo pacisi, que significa hacer un trato. Eso era la palabra original de la palabra paz, hacer un trato. En otras palabras, paz en su origen significaba esto: evitar un conflicto por medio de un pacto. Evitar un conflicto por medio de un pacto. Ese es justamente el concepto de Dios. ¿Cómo puede dejar de haber un conflicto entre Dios y los hombres? Solamente por medio de un pacto. ¿Cuál sería ese pacto? Si se derrama la sangre hasta la muerte, entonces no va a haber más conflicto entre Dios y el ser humano.
Ese era el acuerdo de paz que Dios ha estipulado. ¿Por qué? Porque el Levítico está explicando esto, que la vida de la carne en la sangre está. Esto es Levítico capítulo 17, ¿no? La vida de la carne en la sangre está. Entonces, ¿qué es lo que da la vida a la criatura, al ser humano, al animal? Su sangre. En su sangre está toda la vida de estas criaturas. Entonces, solo por medio del derramamiento de ella, es lo único que puede cubrir el pecado. Porque recordemos esto, ¿cuál fue la causa del conflicto entre Dios y el ser humano? El pecado, el pecado. Entonces, este pecado se le pegó al ser humano. Y cuando se le pegó al ser humano, ya no tiene nada que ver con Dios. Entonces, no es que Dios odie al pecador. Dios odia el pecado que está pegado a este pecador. Y si no se le despega a este pecado, entonces tiene que entrar al infierno eterno. Pero aquí viene la pregunta más importante. ¿Cómo uno se puede despegar de ese pecado? ¿Cómo uno se puede despegar de ese pecado? Hermanos, piénselo bien. Si yo he cometido un pecado y lo dejo de cometer, ¿se limpiará ese pecado? Piénselo bien. Los jueces de este mundo, aun siendo hombres como y pecadores también, pero saben juzgar rectamente según esto. Un ejemplo, imagínese, yo por muchos días he robado el dinero de las personas. Lo he robado. Si me atrapa la policía, pero yo les digo, a partir de hoy ya dejaré de robar. ¿Ellos me dejarán libre o me van a encarcelar? Pero si con lágrimas les digo, es que de verdad ya no lo haré. ¿Eso borrará lo que yo he robado anteriormente? O imposible. Entonces, hermanos, también, dejar de hacer el pecado no es borrar. Ese es un mal entendimiento de muchos creyentes. Si dejo de cometer este pecado, ya estará borrado como por arte de magia. ¿Así? ¿So? No, todavía debe pagar la sentencia de todo eso. Entonces, hermanos, ¿cuál es la sentencia según la gravedad del delito? Si solamente he robado a algunas personas, me parece que si pago alguna multa o algo así, me podrán dejar ir libre. Pero si yo asesiné a una persona, o por más dinero que trate de pagar, tienen que echarme a la cárcel. En algunos países, como en Estados Unidos, en algunos estados, si yo maté a una persona, entonces, ¿cuál sería como la consecuencia de eso? La pena de muerte. Ahora pensémoslo ante Dios. Si yo he cometido el pecado, ¿cuál sería la sentencia entonces? Dice Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Significa segunda muerte, el infierno eterno. Entonces, si ante los hombres yo maté a una persona y la sentencia más grave es recibir la pena de muerte, ante Dios, si yo cometí un pecado, la sentencia es entrar al infierno para siempre. Entonces, hermanos, dejar de cometer un pecado no es borrarlo. Dejar de cometer un pecado no es eliminarlo. Esa sentencia debería ser pagada. Entonces, aquí es donde entra la ofrenda de paz. ¿Por qué? Porque el ser humano piensa, si dejo de cometer estos pecados, estarán limpios. O si trato de hacer la buena obra, limpiará mi mala obra. Hermanos, ¿ustedes creen que eso funcione así? Un ejemplo, si yo he cometido delitos bien graves, pero digo, no es que ya los voy a dejar de hacer, sino ahora me voy a esforzar por hacer el bien. ¿El juez me perdonará? No, porque esa sentencia tiene que ser pagada. Entonces es lo mismo con Dios. Una buena obra jamás puede eliminar una mala obra. Con Dios jamás puede funcionar así, sino que toda esa sentencia tiene que ser pagada. Entonces, ese pecado está pegado a nosotros. Entonces, es la razón por la cual uno está en conflicto con Dios y tiene que entrar al infierno eterno. Pero ahora entonces, ¿cómo puede haber la paz? Es aquí cuando en Levítico capítulo 3 el Señor nos explica, esta es la única manera en la que puede haber la paz. Porque recuerde, la paz significa evitar un conflicto por medio de un pacto. Entonces, para evitar este infierno eterno, tiene que haber este pacto de sangre. ¿Qué significa? El pecador no puede pagar su propio pecado. El pecador no puede hacer nada para quitar ni un solo pecado, ni el más pequeño. Nosotros no tenemos la habilidad ni siquiera de quitar el más mínimo pecado de nuestra vida. No tenemos esa habilidad, no tenemos ese poder de purificarnos a nosotros mismos. Entonces ahí es cuando entra el pacto de sangre, donde Dios le dice al pecador, tú no puedes por tu propia fuerza quitar tu propio pecado, pero si el inocente carga tu pecado y derrama la sangre por ti, entonces tú puedes ser limpiado. Entonces ese es el pacto.
El pacto entre Dios y el pecador no es que el pecador se porte bien, es que tiene que aparecer un inocente que cargue los pecados del pecador, se sacrifique derramando la sangre, y cuando Dios vea esa sangre, entonces el pecador ya no tiene nada que preocuparse. Así es como se puede extirpar el pecado del pecador, por medio de la sangre, solo por medio de la sangre. Es lo único que lo puede extirpar. Entonces, hermanos, aquí está diciendo en el versículo 2: la degollará a la mitad casi, y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión. Hermanos, ¿cuál era la función del tabernáculo de reunión? La reconciliación. De hecho, hermanos, la palabra reconciliación aparece por primera vez en el libro de Levítico, el capítulo 9. ¿Y qué es esa reconciliación? La reconciliación entre Dios y el hombre. ¿Cómo puede haber esa reconciliación, esa paz entre Dios y el hombre? Solamente si el inocente acepta sacrificarse por el pecador. Entonces, hermanos, es por eso que la ofrenda de la paz nos está anunciando esto. El pecador no puede extirpar su pecado, solo se va a extirpar con la sangre de él inocente. Y también nos está anunciando esto, una promesa de que Dios mismo iba a preparar esa sangre, de que Dios mismo iba a preparar ese cuerpo que nos diera la verdadera paz y nos diera la verdadera reconciliación con Dios. Vamos a buscar Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53, versículo 5. Isaías capítulo 53, versículo 5. Yo lo voy a leer. Isaías capítulo 53, versículo 5. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, ¿cuál es la base de la paz? El castigo que sufrió Jesucristo en la cruz. Hermanos, es lo que nosotros debemos entender. ¿Qué es lo único que al pecador le podía extirpar su pecado? Solo la sangre de Cristo. El pecador no puede quitar su propio pecado si lo deja de hacer. No puede quitar su propio pecado si hace la buena obra. Tiene que ser forzosamente bañado en la sangre de Cristo para que éste pueda aflojar el pecado de nuestra vida y quitarlo por completo. Entonces, por eso, la base de la paz del ser humano fue que Cristo fuera crucificado hace 2000 años. La base de nuestra paz es que Cristo tuviera que morir derramando la sangre en la cruz. Hermanos, entonces, hace 2000 años, el Señor ya derramó esa sangre preciosa que ha quitado todos nuestros pecados. Quiere decir, al día de hoy, nosotros estamos lavados de todos nuestros pecados, que ya Dios ya los quitó hace 2000 años por la sangre de Cristo. Es por eso que San Juan 19:30, y habiendo Jesús tomado el vinagre, dijo, consumado es. Significa, ya, no hay más pecado en la vida del hombre. Consumado es, ¿qué significa? Para ser lavado, no necesita un bautismo, no necesita una oración de fe, no necesita hacer la buena obra. Ya está con la sangre derramada en la cruz, ya está pagado todo el pecado. Es por eso que ese Levítico capítulo 3 estaba anunciando que la paz nos la daría Cristo en el momento en que Él muriera en la cruz, en el momento en que Él derramara la sangre. Entonces, hermanos, para que nosotros ahora podamos tener la paz de decir, mi pecado ha sido resuelto, fue por medio del sacrificio y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, en Levítico capítulo 3 no está mencionando que el pecador tenga que hacer algo, solamente tenía que ver cómo el animal era sacrificado.
y cómo esta sangre era llevada al tabernáculo y cómo podía tener la reconciliación con Dios. Al pecador nunca se le ha pedido nada para que tenga la paz, solo necesita ver. En otras palabras, solo necesita creer esta gran verdad. Solo necesita creer que ya Cristo derramó su preciosa sangre hace 2000 años y eso extirpó todo el pecado de mi vida. Eso apartó de mí todo el pecado que ya fue lavado con la sangre preciosa de Cristo. Vamos a buscar Colosenses capítulo 1, ahora en el Nuevo Testamento. Colosenses capítulo 1, versículo 20. Colosenses capítulo 1, Colosenses capítulo 1, versículo 20 al 21. Yo lo voy a leer. Colosenses capítulo 1, versículo 20 al 21. Yo se lo voy a leer. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Entonces, hermanos, ¿cómo es que hemos obtenido la reconciliación? Está diciendo hasta el final del versículo 20, la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, la paz no se logra con la buena obra del pecador. No se logró con alguna acción nuestra. Se logró porque Cristo derramó su sangre. Entonces, eso era el pacto de la paz entre Dios y el ser humano. En donde el pacto era que si este ser humano, pecador, quería tener la paz con Dios, necesitaba que el inocente cargara su pecado y derramara la sangre. Entonces, es a lo que Cristo ha venido. Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, como Cordero, Cristo, Mesías, Salvador, quita el pecado del mundo, quita el pecado del pecador. Entonces, cuando Él derramó su sangre preciosa, quitó todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados han sido quitados. Y entonces es ahí cuando lejos de la enemistad, ahora viene la reconciliación. ¿Por qué? Porque les dije, si Dios y el ser humano, ¿cuál era el problema entre ellos dos? El ser humano tiene el pecado. Pero si Cristo ya lo quitó con su sangre preciosa, entonces, ¿hay problema o ya no? Ya no. Ahora eso se le llama la reconciliación. Ahora sí, ha obtenido la paz. Ahora sí, ya no hay conflicto porque ya se cumplió el pacto de la sangre. Entonces, ¿qué es lo único que tiene que hacer el pecador? Creer esta verdad. Es lo único que tiene que hacer. Es lo único que Dios le está pidiendo. Solamente tiene que creer que Cristo ya le perdonó todos sus pecados en la cruz. Hermanos, la palabra maldición y dolor aparece en Génesis capítulo 3. Una vez que el hombre ha cometido el pecado. Aparecen estas palabras de la boca de Dios, la palabra dolor y la palabra maldición, en respuesta a que el hombre cometió el pecado y se rompió la paz. Pero, hermanos, Jesucristo, de su propia boca, ¿cuáles fueron las primeras palabras con las que se presentó ante sus discípulos después de resucitar? Paz a vosotros. Entonces, ¿por qué? En consecuencia de que ese pecado ya había sido quitado completamente. Entonces, cuando había pecado en el ser humano, directo de la boca de Dios salió maldición y dolor. Génesis capítulo 3. Pero Juan capítulo 21 está hablando, ya que ha sido resuelto el problema de pecado, porque Cristo ya derramó su sangre, ¿cuáles fueron las palabras que salieron directamente de la boca de Cristo? Paz a vosotros. ¿En respuesta a qué? A que ese pecado ya fue quitado completamente, en consecuencia de que nuestro pecado pasado, presente y futuro ha sido quitado completamente. Por eso, de la misma boca de nuestro Señor Jesucristo sale paz a vosotros. ¿Qué nos hace sentir la verdadera paz? Cristo murió por mi pecado, derramó la sangre que lo cubrió y ha resucitado. Entonces, ya ese pacto ya fue cumplido. Yo tengo la verdadera paz. Entonces, hermanos, siempre debe entender esto. La paz entre Dios y el hombre
no dependía de la condición del hombre, dependía de que hubiera la sangre derramada en la cruz. Entonces les hago esta pregunta. El Señor, su perdón, ¿está basado en nuestra actitud o en la sangre de Cristo? ¿Esa sangre de Cristo puede variar o ya no? Entonces, ¿el perdón de Dios puede variar o no? Eso no puede variar. Eso no puede variar. Es por eso que las personas que están atrapadas en la figura de los fariseos basan el perdón de Dios según su propia condición. Porque un día estoy perdonado, otro día ya no. Pero los que hemos nacido de nuevo, ¿cuál es la base de nuestra paz y perdón? La sangre de Cristo, que jamás puede variar, que jamás puede variar. Entonces, hermanos, es por eso, dice 20, por medio de Él. Es decir, solo por medio de Cristo, solo por medio de su muerte, solo por medio de su resurrección, nos ha dado la verdadera paz. Vamos a buscar Isaías capítulo 54. Isaías capítulo 54, versículo 9 al 10. Isaías capítulo 54, versículo 9 al 10. Yo lo voy a leer. Isaías 54 del 9 al 10. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti ni te reñiré, porque los montes se moverán, los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Hablando del pacto de la cruz que Cristo iba a venir a hacer. Entonces está diciendo, no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará. Entonces, hermanos, el pacto del perdón de pecados, el pacto de la sangre de Cristo derramada en la cruz, nunca se puede quebrar, nunca se puede romper, porque no estaba condicionado a nuestra actitud, estaba condicionado a la sangre de Cristo en la cruz. Entonces, hermanos, los que están en la figura de Herodes, disfrutando de este mundo, sintiendo la insatisfacción, los que están en la figura de los fariseos, luchando por conseguir una salvación según sus obras, ¿qué es lo único que tienen que hacer? Mirar la cruz de Cristo. Mirar la cruz de Cristo, ver cómo esa sangre fue derramada y cómo Dios está diciendo, este era el pacto verdadero de la paz. Ese pacto ya fue cumplido hace 2000 años y ese pacto nunca se podrá quebrar. Por eso, hermanos, los salvos nunca tienen que mirar su propia actitud, solamente tienen que mirar la sangre que fue derramada en la cruz, la cual eso nunca puede cambiar. Por eso, hermanos, hoy tiene que dejar de dudar. Hoy tiene que dejar de dudar de esto pensando, un día soy salvo y al otro no. Un día yo puedo ir al cielo y al otro no. Significa solo estoy mirando mi propia condición. Solo tengo que mirar la cruz de Cristo. Solo tengo que mirar esa sangre que ya fue derramada, la cual era la condición del pacto. Y si esa condición ya se cumplió, aquí Dios me está dando una promesa. No se apartarse de mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará. Entonces, hermanos, es la palabra firme del Señor. Ahora, quiero que entendamos bien esta parte, porque esta fue la paz entre Dios y el hombre, así. Sin embargo, cuando uno recibe la salvación, debe uno distinguir esto, que la salvación nunca se puede perder, jamás. Pero, ¿por qué hay veces que sí se deja de sentir la paz? Es algo que yo quisiera explicarles el día de hoy. Pero primero entender esto. Entre Dios y el hombre, cuando esta persona ya recibió de nuevo, ya recibió la salvación, ya nació de nuevo y ya como ha entendido la gracia de Dios, esta persona tiene la seguridad de ir al cielo. Pero ¿por qué en el transcurso de la vida cristiana, por qué parece que esta paz se deja de sentir? ¿Por qué parece que esta paz como que ya no está? Hermanos, como les dije, hay una cosa que es el pacto entre Dios y el hombre por la sangre de Cristo.
Y hay otra cosa que es la vida cristiana. Entonces, esa paz de la vida cristiana es la que quiero enfocarme, no la paz del perdón de pecados, esa es inamovible, sino quiero hablar de la paz de la vida cristiana. ¿Por qué a veces esta parece que se puede perder? ¿Por qué a veces yo no dudo de mi salvación? Pero ¿por qué si digo como que no tengo realmente la paz? ¿Por qué siento que he caído en tristezas? ¿Por qué siento que he caído en amarguras? ¿Por qué siento que he caído en todo esto? No dudo de mi salvación, pero sí siento que he perdido la paz. Sí siento de verdad que he entrado como que en amargura, sí, una tristeza que parece que no se sale de ahí. Entonces, hermanos, ahí es cuando nosotros les dije hace un rato que la paz de los salvos no depende del factor externo, sino depende del factor interno completamente. Entonces, hermanos, si nosotros hemos dejado de sentir esa paz, si nosotros podemos decir es que siento que mi paz con Dios ya se perdió, lo primero que debemos entender es esto. Esto no tiene nada que ver con el factor externo. Que si no puedo decir, esta persona me quitó mi paz. No puedo decir, esta condición me quitó mi paz. Esta enfermedad me quitó mi paz. Este ambiente me quitó mi paz. Porque la paz del Señor depende de un factor interno. Quiere decir, yo mismo hice algo que esta paz se fue de mi corazón. Entonces, hermanos, vamos a buscar San Mateo capítulo 5. San Mateo capítulo 5, versículo 9. San Mateo capítulo 5, versículo 9. Vamos a leerlo todos juntos. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y también la paz es una bienaventuranza de Dios. La paz también es una bendición de Dios. Sin embargo, hermanos, como lo dije hace un rato, ¿qué es lo único que puede hacer? No que se pierda la salvación, sino ¿qué es lo único que puede hacer que la paz de mi corazón se esfume? Cuando los salvos hemos cometido el pecado. En ese momento, el perdón de pecados sigue inamovible. La salvación no puede perderse. No tiene nada que ver con perder el nacer de nuevo. Pero el salvo sí experimenta esta disciplina de Dios, en la cual Dios le quita la paz, le quita el gozo y le quita la alabanza de su vida. ¿En qué momento? Cuando éste comete el pecado. Entonces, cuando éste comete el pecado, ¿por qué Dios le quita la paz? Hay una razón. El salvo dentro de sí mismo tiene el Espíritu Santo de Dios. Pero este Espíritu Santo de Dios tiene sus propios sentimientos y tiene su propia voluntad ajena a nuestros sentimientos. Eso es de Romanos capítulo 8, ¿no? Entonces está diciendo, este espíritu sí se puede entristecer. Y cuando este espíritu se entristece, ahí se rompe mi paz. Quiere decir, mi rostro puede estar alegre, pero mi espíritu puede estar triste. Y en ese momento se romperá la paz. Un ejemplo, el salvo cuando comete pecado puede pecar riéndose, pero en ese momento su espíritu está triste. Tiempo después, este salvo pierde la paz en su corazón. Y otra vez, no quiere decir que caiga en la postura del pecador que irá al infierno, porque eso no puede pasar. Su salvación jamás se puede perder. Pero le pone un stop a su vida cristiana por su tristeza. Le pone un stop a su vida cristiana por su afán. Le pone un stop a su vida cristiana por su pecado. Un ejemplo, hay hermanos o hermanas que dejan de venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque yo soy muy pecador. Hay hermanos que dejan de venir a la iglesia. ¿Por qué? Es que tengo un problema muy grave. Hay hermanos que dejan de venir a la iglesia. ¿Por qué? Y la respuesta es esta, es que no me siento bien, es que me siento triste, es que no tengo ganas de ir.
en ese momento, hermanos, debe entender esto. Si nuestra vida ya se llenó de amargura, si nuestra vida otra vez ya se llenó de esto, es importante reconocer cuál fue el problema. El problema fui yo mismo. El problema fui yo mismo que hice lo que no debía de hacer. Y entonces, como una disciplina, Dios me quitó mi gozo. Dios me quitó mi paz, me quitó mi alegría. Entonces, si el problema fue mi pecado, entonces, ¿cuál sería la solución, hermanos? Ahí es donde entra Primera de Juan, capítulo 1, la confesión. Hermanos, ¿para qué es la confesión? Para que la paz otra vez vuelva a mí. Entonces, hermanos, debemos entender bien esto, diferenciar lo que es la confesión. La confesión como tal no elimina el pecado, eso es la sangre de Cristo, pero la confesión sí hace que mi comunión, mi paz y alegría otra vez se vuelvan a conectar con el Señor. Entonces yo como salvo reconozco, Señor, yo he perdido mi paz. ¿Por qué? Porque yo cometí esto, porque yo tuve esta actitud, porque por mi mal carácter otra vez perdí mi paz, porque por mi chisme, mi queja, otra vez perdí la paz, porque por hacer esto otra vez perdí mi paz. Entonces, tan sencillo como confesarlo con el corazón sincero ante Dios. Señor, yo he cometido esto delante de ti y ya no tengo paz, otra vez tengo amargura. Y entonces, hermanos, es ahí cuando el Señor nos vuelve a recordar que su sangre preciosa ya pagó todos esos pecados. Entonces, solamente hay que dejarlos ir, hacer y llevar una vida digna ante el Señor. Esto es la paz en la vida cristiana, la cual sí se puede quitar, puede ser quitada como una disciplina, no su salvación, solo su paz y su gozo, pero también pueden ser devueltas por el Señor mismo cuando uno confiesa esto. Entonces, hermanos, si también hemos caído en esta amargura, en estos afanes, entonces, hermanos, hemos perdido nuestra paz. Y lo primero que debemos entender es que ha sido por culpa mía. No debemos echarle la culpa al esposo, esposa, el ambiente externo, trabajo, salud. No, esta paz dependía de mí y yo mismo la perdí. Pero confesando mi pecado, otra vez el Señor me va a devolver mi gozo. ¿Me explico bien en esto? Pues, salvación, ¿se pierde o no? Pero el gozo, ¿se pierde o no? Sí, entonces en ese momento solo hay que confesar y ese gozo, esa comunión con Dios va a regresar. Entonces, hermanos, si también tiene este tipo de problema de por qué trato de alegrarme pero no puedo, por qué siempre estoy forzándome a estar contento y no puedo, por qué me estoy peleando mucho con las personas que están a mi alrededor, por qué trato como de siempre estar quejándome y así. Entonces es aquí cuando hay tres preguntas, hermanos, que nosotros debemos meditar bien. ¿De verdad estoy a diario meditando la palabra de Dios? No que lo haga de vez en cuando, sino a diario estoy meditando la palabra de la Biblia, a diario estoy orando, a diario de verdad estoy llevando una vida limpia. Hermanos, entre ustedes no hay quien esté abrazando a Dios y cometiendo un pecado al mismo tiempo. Entonces, hermanos, estas tres preguntas son básicas. A diario estoy meditando la palabra de la Biblia. A diario, de verdad, estoy orando a conciencia. Estoy llevando una vida limpia delante del Señor. Porque esta paz se puede perder cuando dejamos de hacer por lo menos una de estas tres cosas. Entonces, cuando dejamos de hacer por lo menos una de estas tres cosas, poco a poco ahí se va a ir el gozo. ¿Y cuándo terminará este gozo? Ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero participar en la reunión. Por eso, hermanos, antes de que tome esa decisión, hay que meditar estas tres preguntas. Entonces, yo tengo que meditar la palabra de Dios cada día, tengo que orar a conciencia cada día y tengo que empezar a quitar todo mi pecado, tengo que empezar a quitar toda mi mala actitud. Entonces, en ese momento, otra vez Dios me hará sentir el gozo. En ese momento, otra vez, la paz vendrá a mi corazón. ¿Me explico bien hasta acá, hermanos? Entonces, hay otro tipo de paz. La paz entre los mismos hombres. La paz entre el mismo ser humano. Vamos a buscar Efesios capítulo 2.
Efesios capítulo 2, versículo 14. Efesios capítulo 2, versículo 14 al 19. Efesios capítulo 2, versículo 14 al 19. Yo lo voy a leer. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Versículo 19, todos juntos. Así que ya no sois extranjeros ni apenevistos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Por mucho tiempo, los gentiles y los israelitas, los judíos, siempre habían estado peleándose entre ellos. Para los gentiles, los israelitas parecían como un pueblo que merecía morir. Y para los judíos, los gentiles parecían un pueblo que eran semejantes a perros. Entonces siempre había como que ese problema entre ambos. Pero la cruz del Señor no solo ha hecho la paz entre Dios y el hombre, sino también ha hecho la paz entre los mismos seres humanos, donde aquí está diciendo, ya no son más pueblos, ya el pueblo de los gentiles que estaba lejos y el pueblo de los judíos que parecía que estaba cerca, ambos tienen una misma entrada así. Quiere decir, ahora se ha formado un nuevo pueblo que se llama la Iglesia de Dios, donde esta Iglesia del Señor está diciendo, somos conciudadanos. Entonces, hermanos, nosotros, todos los que estamos aquí, los que hemos recibido la salvación, también Dios permitió que hubiera la paz entre ambos. También Dios permitió que hubiera la paz los unos y los otros por medio de la sangre de Cristo. Hermanos, porque ahora, ¿qué es lo que nos mantiene unidos? Nuestra fe, nuestra esperanza. Tenemos la misma fe y tenemos la misma esperanza. Entonces, teniendo esa misma fe, teniendo esa misma esperanza, el Señor nos está diciendo, no son extranjeros. ¿Qué significa? No somos extraños los unos a los otros. Que el hermano que está al lado, que está delante o atrás, no es un extraño, es un conciudadano y es miembro de la familia de Dios, hermanos. Entonces, si nosotros vemos a nuestro alrededor, estamos viendo a la familia de Dios. Hermanos, piénselo bien. Eso yo no quiero que suene fuerte, pero la noche del 24 muchas familias en el mundo habrán cenado juntas, ¿no? Pero si en ese momento, como todas las personas hubieran muerto, ahí se perdía ese lazo por completo. Pero ahora nosotros estamos escuchando la palabra de Dios juntos. Si hoy pasara algo en el cual tuviéramos que morir ahora mismo todos nosotros, seguiríamos viendo nuestros rostros allá arriba, porque somos la familia de Dios. Entonces, esos rostros que estamos viendo ahora, los seguiremos viendo por toda la eternidad. Sí, más guapos, ¿no? Allá en el cielo, pero seguiremos viéndonos por toda la eternidad. La familia de sangre, la muerte la divide y la separa, pero la familia en Cristo jamás puede ser separada. Entonces, ¿usted disfrutó el día de alabanza hace 8 días? Sí, ¿verdad? Entonces, eso, hermanos, como les dije, es un simulacro de toda la eternidad que nos espera. Estar conviviendo con los hermanos, estar comiendo juntos, estar alabando juntos a nuestro Señor, donde no hay problema, donde ya no hay dificultad, donde no habrá ningún enfermo, donde no habrá ningún triste, donde todos estaremos juntos alabando a nuestro Dios y comiendo para siempre, porque somos la familia de Dios, somos la familia del Señor. Entonces, hermanos, si lo que sentimos hace 8 días en el día de alabanza fue algo hermoso, ¿qué no se sentirá estar en el cielo mismo, conviviendo con Dios mismo y con la familia de Dios? Entonces, la cruz del Señor tiene este misterio. La cruz del Señor está formada por dos postes, uno vertical y otro horizontal. ¿Qué significa el poste vertical? Ahora Dios y los hombres están unidos. ¿Qué significa el poste horizontal? Los mismos hombres ya están
unidos. Entonces, ese es el misterio de la cruz del Señor, que representa la paz y la unión, no solamente entre Dios y los seres humanos, sino entre los mismos seres humanos. También ahora está la unión, ahora está la paz por medio de la fe. Entonces, hermanos, solamente nosotros tenemos que estar recordando esto. Estos rostros que ahora estamos viendo son parte de la familia de Dios. Recuerda lo que leímos hace un rato, San Mateo capítulo 5, versículo 9. Bienaventurados los pacificadores. Entonces, ¿qué es un pacificador? Otra versión dice el que procura la paz. Entonces, hermanos, nosotros siempre debemos pensar esto. Es la familia de Dios que me ha permitido. ¿Para qué? Para animarnos, para consolarnos, para que podamos estar orando unos por otros. Por eso el Señor me permitió esta preciosa familia. Pero, hermanos, algo bien importante. ¿Qué es un pacificador? El que procura la paz. Entonces, hermanos, ¿eso tendrá bendición o no? Gran bendición de Dios. Procurar la paz, ¿será fácil o difícil? En lo personal, creo que es muy difícil, muy difícil. Por eso trae bendición, ¿no? Porque es muy difícil. Sin embargo, hay un misterio. El libro de Gálatas está diciendo que la paz es un fruto del Espíritu. ¿Qué quiere decir un fruto? Un resultado. ¿Resultado de qué? De estar lleno de la palabra. Entonces, si para usted también es muy difícil guardar la paz, solo hay una solución. Si nos llenamos cada día de la palabra, guardar la paz será más fácil cada día. Entonces, solo hay que llenarnos más de la palabra, solo hay que llenarnos más de la oración y guardar la paz será muy fácil. Entonces, hermanos, nosotros no debemos ser los hermanos peleoneros, ¿sí? Peleoneros, que quiere hacer la guerra con todos. Por eso, a los madres o padres, no hostiguen a sus hijos a base de puro regaño, por favor. Los hijos no hostiguen a sus padres por medio de su desobediencia. Los esposos no hostiguen a sus esposas por medio de ser muy estrictos. Y las esposas no hostiguen a sus esposos por medio de la necedad, hermanos. ¿Por qué? Bienaventurados los pacificadores. ¿Cómo podríamos leerlo al revés? Malditos los peleoneros, ¿no? Entonces, el que es peleonero siempre va a estar recibiendo toda su vida disciplina de Dios. Siempre así. Pero el que es un pacificador, el que procura la paz, siempre estará recibiendo bendición de Dios. Les doy un secreto para procurar la paz. ¿Quieres saberlo? Que si lo hace al pie de la letra, seguro sí o sí podrá tener la paz. ¿Cuál cree que será? No abrir la boca. Si no abre su boca, le aseguro que vendrá mucha paz a su vida. Si está en medio de un conflicto y guarda su lengua de expresar lo que siente, le aseguro que tendrá mucha paz en su vida. Entonces, esa es la clave. Si guarda su boca, si no se queja, si no saca lo que tiene en su corazón, seguro vendrá la paz. Eso será sí o sí. Entonces, eso cuesta mucho trabajo. Demasiado, diría yo. Entonces, hay que llenarnos demasiado de la palabra de Dios y solo pensar esto. Satanás y su reino, ¿cuál es su gran virtud? Están todos unidos. Entonces, si ellos todos unidos pueden hacer todo un alboroto, si la familia de Dios está unida, ¿cuánta obra de Dios no podríamos hacernos? Entonces, solo recuerde algo, divididos no salvaremos ni un alma. El día que la iglesia de Carmen y la iglesia de Villahermosa se empiecen a separar por grupos, será el primer paso hacia el fracaso. Si el día que la iglesia de Carmen empiecen a reunirse los hermanos por grupos, empiecen a reunirse separados y los hermanos de Villa también se empiecen a reunir por grupos y separados, será el inicio de una gran maldición que Dios va a enviar. Será el inicio del fracaso cuando ninguna de estas dos iglesias podrá predicar. Pero el día en que nosotros podamos ver a todos los hermanos sin hacer acepción de personas, y decir, de verdad, todos ellos son mi familia, de verdad, a todos ellos los amo en Cristo, será el primer paso para salvar muchas almas delante de Dios. Entonces, hermanos, la paz es la que tenemos que procurar todos nosotros. Entonces, unidos en el Señor, hermanos, unidos en esta paz, procurando la paz unos con otros, entonces vamos a salvar muchísimas almas. ¿Por qué?
porque todavía hay muchas almas que no tienen la paz con Dios. Hay muchas almas que nos rodean que están o en la figura de Herodes o están caídos en la figura de los fariseos. Todavía hay muchos de ellos, pero teniendo la paz con los hermanos, teniendo la paz con Dios, hasta ellos también pueden recibir esa paz. Es lo más importante. Vamos a regresar por último a San Lucas capítulo 2. Para esto les doy un consejo. Cada día que Dios nos permita tomar los alimentos, pruebe sentarse con hermanos y hermanas diferentes para poder tener comunión con ellos. Sería mucho mejor. Entonces, solo en el tiempo de la comunión de los alimentos en la iglesia, no necesita estar el esposo pegado a la esposa. Él con los hermanos, ella con las hermanas. No necesita comer en familia, porque la ve todos los días. Hay que comer con la familia en Cristo. Por eso sería mucho mejor eh, que los varones adultos tuvieran comunión con los varones adultos, que las hermanas adultas tuvieran comunión con las hermanas adultas, que los varones jóvenes tuvieran comunión con los varones jóvenes y que las hermanas jóvenes tuvieran comunión con las hermanas jóvenes. Sería muchísimo mejor tener la comunión cada domingo así, de esta manera. San Lucas capítulo 2, solo el versículo 14. San Lucas capítulo 2, versículo 14. Vamos a leerlo todos juntos, por favor. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Entonces, hermanos, solo recuerde esto. Y en la tierra paz. Esta es la buena voluntad de Dios para con cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, ya ahora que estamos en este 28 de diciembre, que es el último domingo, ¿qué podríamos concluir de este año, hermanos? Me parece que este año habrá sido muy difícil para muchos hermanos, pero hay una cosa que nosotros podemos reconocer bien de Dios, que a pesar de nuestra infidelidad, Él siempre estuvo con nosotros. Que estemos aquí en este último domingo de este año 2025 es una prueba de que Dios siempre estuvo con nosotros. Entonces, este año me parece que Dios nos habrá puesto las pruebas tan difíciles y hemos aprendido a que solamente debemos depender de Él. Me parece que este año también el Señor nos habrá mostrado muchos errores nuestros, con el cual podemos estar ahora con un corazón limpio, habiéndolos quitado. Me parece que este año el Señor nos habrá enseñado a soltar muchos resentimientos, rencores y odios. Entonces, que estemos aquí todos juntos aprendiendo de su palabra este último domingo, solo demuestra algo, que la buena voluntad de Dios para con nosotros se ha cumplido. Y de verdad, de todo corazón, hermanos, no quiero que suene como un cliché o algo así, pero espero que este fin del año 2025 y el próximo año 2026, que de verdad nuestro corazón esté lleno de paz, pero no la paz que el mundo ofrece, como hoy aprendimos, sino que de verdad estemos bien llenos de la paz del Señor para poder predicar con toda la fuerza. ¿Por qué? En enero hay un seminario de la Biblia para Ciudad del Carmen y también hay un seminario de la Biblia para Villahermosa. Entonces es nuestro momento para reconciliar a las personas con Dios. Entonces, de verdad espero, hermanos, que estos últimos días de este último año vamos a terminarlos bien, leyendo la Biblia y orando. Entonces, todavía no es un año perdido. Quedan por ahí unos 3 días. Si esos 3 días de verdad los ocupamos llenándonos de la palabra, de la oración, de verdad será el año exitoso. Quedan 3 días para que podamos cortar todo nuestro pecado y poder empezar un año agradable delante de Dios. Quedan 3 días que son como un tesoro para poder poner en orden todo nuestro corazón. Pero, hermanos, siempre recuérdelo, que este 2025 sea una buena experiencia y un testimonio. Si el próximo año llega la dificultad tan grande, recordemos que el año pasado, en este 2025, Dios nos ayudó en todo. Entonces también en ese momento Él también nos va a ayudar. Y espero de todo corazón que la iglesia de Carmen y la iglesia de Villahermosa podamos crecer todos juntos en amor de Él, Señor, viéndonos cada día como la familia de Dios, la familia de Dios. Vamos a orar juntos para terminar. Amado Dios nuestro, nosotros de verdad te damos muchísimas gracias
porque nos has permitido haber aprendido el día de hoy tu palabra. Hemos aprendido sobre la paz y de verdad nos ha llenado todo nuestro corazón para que podamos llevar una vida agradable delante de ti. Por favor, que por medio de esta paz que nos has dado por la sangre de Cristo, nos ayudes a predicar con más y con más fuerza. Te pedimos que por favor estés con las iglesias de Carmen y de Villahermosa en todo momento. Todo esto lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Antes de terminar, hermanos, un momento, solo quiero darles